Hoy bien temprano, apenas unas horas después de que se conociera la designación de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía, Juan Grabois, el referente de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, tuiteó lo siguiente: querida S. Batakis, que es el nombre de la nueva ministra en Twitter, te banco fuerte, pero no te felicito. Eso de andar felicitando designaciones no me cabe. Me reservo las felicitaciones para cuando implementes el salario básico universal. Cazá la virome y no te demores, por favor. Eso tuiteó Grabois, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás? Juan Ale Berkovich, Nueva Real Ligera y compañía acá en Radio con Vos. ¿Cómo andás, Marco? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Sabés qué? Me pregunto, ¿el gobierno puede implementar el salario universal bajo el acuerdo con el Fondo Monetario que explícitamente pidió que gaste menos ya en la segunda mitad de este año? Mira, en realidad, sacando que el acuerdo con el Fondo Monetario es chotísimo y va a haber que revisarlo en algún momento, el Fondo Monetario lo que pide es que se reduzca el déficit o pone una meta de déficit. Y el déficit no se reduce solamente gastando menos, se reduce recaudando más. Y acá hay una evasión y un contrabando exacerbado y grandes fortunas que no tributan lo que tienen que tributar. Y estamos entrando en una etapa en la que puede haber situaciones de suspensión o despidos porque no van a haber dólares para pagar las importaciones de insumos que sí se necesitan, porque entre el salame del Banco Central y Culfas se deliraron los dólares con importaciones truchas y con importaciones innecesarias. Yo siempre di el ejemplo, creo que también con vos, de que se autorizó la importación de bobinas Kraft y de lo que se llama recortes de papel y cartón, que es basura, ¿no? O sea, es de Estados Unidos. O sea, venían contenedores con recortes de papel y cartón de Estados Unidos, que es algo que desde luego acá tenemos de sobra. Le suspendieron compras a los cartoneros, le plancharon el precio, bueno, y eso lo pagaron con el dólar a 120 y pico de pesos. O sea, estábamos regalando dólares y como dice la trillada frase, la crisis no la tienen que pagar ni los laburantes del sector privado, ni del público, ni de la economía popular, ni los jubilados. Entonces, el salario, ¿cuál es la salida que nosotros planteamos? Salario básico universal para el sector informal, tanto el sector cuentapropista como el sector no registrado, que perdió, y ahí te mandé un cuadrito vos para tu teléfono, el 32% de su ingreso real desde el 2015 a la fecha. Es decir, desde el pibe que labura en una carnicería hasta el delivery, pasando por el cartonero, el mantero, el pequeño productor hortícola, la compañera que está cuidando chicos, perdieron el 32% de su ingreso real y no pueden perder más. Los laburantes del sector público, el 24%. Los laburantes del sector privado, el 16%, pero hay algunos sectores que perdieron mucho más y hay trabajadores debajo de la línea de pobreza. Entonces, la más fácil es decretar un aumento por suma fija, el salario básico universal y un aumento de los jubilados, digamos. Y eso se puede hacer, porque en la Argentina plata no falta, eso es un chamullo, somos un país muy rico. Ahora, el tema es con quién vas a disputar la distribución de la riqueza, digamos, si con el pueblo o contra el pueblo. Entonces, nosotros, ahora que hay casi un consenso unánime en el frente de todos de que hay que sacar el salario básico universal, nuestro primer reclamo es, bueno, vamos por el salario básico universal. Perdón, ¿dónde viste que hay un consenso casi unánime en el frente de todos para sacar un salario universal? Porque la ministra ratificó el contenido del acuerdo con el Fondo Monetario, se reunió recién con el presidente del Banco Central, estuvo 4 horas a la mañana con el presidente. Digo, lo mencionó Cristina, eso es lo que pasó este fin de semana. Bueno, a ver, en lo único que yo veo que están de acuerdo, el Movimiento Evita, la Cámpora, Cristina, Massa e Insaurralde, es en el salario básico universal, y en esto lo incluyo a Juanchi Zabaleta también. O sea, algo representan dentro del frente de todos. Sí, pero Zabaleta es el mismo que frenó la incorporación de nuevas altas al plan Potenciar Trabajo, ¿no? Pero esa es otra discusión, no es una discusión de plata esa. Es una discusión sobre la política del Potenciar Trabajo, en la que desde luego yo tengo una valoración muy grande de lo que fue la política del Potenciar Trabajo y lo que es cuando es economía popular organizada, que fue lo que siempre quiso ser Emilio, que no es culpa de Emilio que se haya desmadrado el padrón,
sino que era la única ventanilla, y es la única ventanilla, que tienen los pobres de la Argentina para pedir un mango. Entonces, hay una discusión sobre si esa política está siendo efectivamente de fortalecimiento de la economía popular, que es el plan original del potenciar trabajo, o por la enorme necesidad que hay, termina siendo una política de salario complementario únicamente, es decir, de un complemento de ingreso, que desde luego esa es una política que tiene que ser universal. Digamos, pues una cosa es fortalecer un proceso de cooperativismo, de autogestión, de agricultura familiar, de pequeña obra pública en los barrios, y otra cosa distinta es que el compañero o la compañera que esté ganándose el mango en los rubros que te dije antes, digamos, en el sector de economía popular dispersa, decimos nosotros, es decir, que no está organizado ni en cooperativas, ni en unidades de gestión, ni en grupos de base, que necesitan un complemento de ingreso, y hoy no lo tienen, y lo que hay son enormes listas de espera, tanto en los municipios como en las iglesias, como en las organizaciones sociales, para ingresar al potenciar. Bueno, eso hay que dar una solución que sea para todos, digamos, y no es desde ningún punto de vista ni imposible, ni mucho menos. Es reordenar algunas cosas y reordenar, aumentar un poco la inversión pública y dejar de pagarle la luz y el gas subsidiada en Puerto Madero y en Recoleta. Y se puede lograr perfectamente. O sea, para vos no hay que romper con el acuerdo con el Fondo Monetario, no es contradictoria una cosa con la otra. Insisto, para mí el acuerdo es chotísimo, pero no es condición necesaria para esto cambiar las metas de déficit. Hay que cambiar la composición de la recaudación. No, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, quizás tus números están así. O sea, la dinámica que tuvo el gasto en esta primera mitad del año exige que para cumplir con el fondo, con la pauta del 2,5% de déficit máximo para todo el año, haya que recortar fuertemente el gasto en la segunda mitad. Y dar un salario universal exigiría aumentar. Ya aumentó por la cuenta de subsidios, y es lo que dice el acuerdo, en la revisión del fondo que publicó hace 10 días. Por eso te digo, me llama la atención que creas que se puede hacer, porque da la sensación de que es lo uno o lo otro. No, yo lo que te estoy diciendo es que que el déficit se puede reducir bajando el gasto o subiendo la recaudación. ¿Está bien lo que estoy diciendo o no? Sí, está bien, eso es así. Bueno, y entonces la conclusión es que hay que subir la recaudación. Claro, pero ya es tanto más alto el déficit de lo previsto inicialmente en el acuerdo con el fondo, que ya habría que subir mucho la recaudación para no tener que ajustar. Y si encima le agregás un punto del producto, que es lo que costaría el salario universal, y habría que subir muchísimo la recaudación. ¿Quién aprobaría los impuestos necesarios para subir tanto la recaudación? El oficialismo no tiene los votos. Mira, la Argentina es un país con un nivel de evasión altísimo. Poniéndole un poquito de onda a la evasión, resolvemos un montón de problemas. Entonces, pero aparte te digo otra cosa, hay gente que tiene que afilar el lápiz. Nosotros tenemos que defender a un sector, porque cuando salgan a pelear por sus reclamos, los de arriba siempre encuentran plata. De la crisis del Lehman Brothers siempre aparecía plata para rescatar al banco. De algún lado aparecía. Bueno, ahora tendrá que aparecer para los laburantes, para los jubilados y para los trabajadores informales que perdían el 32% de poder adquisitivo. Ese es nuestro planteo. Después, ojalá la compañía Bataki, que es un fenómeno, haga bien los números y lo pueda resolver. Pero no es un poco voluntarista, Juan. Vos sabés lo que valoro yo tu laburo, sabés que estoy... No es voluntarista, pero... yo no veo ningún voluntarismo. ¿Pero por qué crees que lo va a hacer solamente porque vos se lo pidas? ¿No es hora de que salgan a la calle también los movimientos sociales que están alineados con el gobierno a exigírselo? Digo, todo el mundo lo está tironeando al gobierno, ¿eh? Mira, dos cosas te voy a decir. En primer lugar, no me gusta que un periodista quiera dirigir cómo funcionan los movimientos sociales. Te lo pregunto, ¿no es hora para vos? Segundo, para mí la hora pasó hace rato. Digamos, lo que pasa es que yo soy parte de un espacio donde no hay coincidencias plenas, pero de todas maneras... Entonces recibime la pregunta como de quién viene, digo, yo no estoy tratando de dirigirte, te estoy preguntando... No, porque a veces parece fácil, ¿no? Que soplar y hacer botella, entonces de repente uno toca pito y se hace una revolución. No, lamentablemente no funciona así. Pero no te pido una revolución, Juan, una marcha para pedir el salario universal. Está bien, por eso es... O sea, ¿se sacan así los derechos o no? ¿No fue así la historia del movimiento obrero, del movimiento piquetero? Pero eso sí, pero eso no es soplar y hacer botella.
No es tan fácil. Es fácil de decir, después organizar a cientos de miles de personas para que den una pelea es un poquito más difícil, no es una decisión que puede tomar un dirigente u otro. Pero más allá de eso... A su vez no facilitaría eso la decisión que tiene que tomar el gobierno de soltar esa partida, no, porque el gobierno... Por eso, pero hecha esa salvedad, digamos, porque, insisto, no me gusta así planteado como lo planteaste vos, pero es un tema de gusto, digamos. Nosotros estamos absolutamente decididos a que esto salga sea una medida urgente que tome Batakis, digamos, porque aparte Batakis, a diferencia de Guzmán, siempre tuvo un planteo fuertemente redistribucionista, y hay una cosa interesante que es en su página de Twitter, dice que, después léelo, dice la importancia de la organización masiva de la demanda social, y además Cristina, que es la principal dirigente del campo popular en la Argentina, lo planteó, y además entonces, bueno, ahora si no se hace, ya es raro, digamos. Entonces, desde luego nosotros estamos viendo cómo encaramos un proceso de lucha y de movilización por ese tema. Después también hay trampas. No, porque si no es como confiar demasiado en la lapicera, digamos. La lapicera es una herramienta que sí, se puede empuñar hacia un lado o hacia el otro, según quién empuje más, según quién tire más en las hinchadas. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Lo que digo que eso no es tan sencillo. Hay muchas variables en el tablero, y cuando uno tiene una responsabilidad de conducción, no es lo mismo que cuando uno opina. Esta es la verdad. A mí me lo dicen todo el tiempo, ¿eh? O sea, me lo dicen los ministros. Yo tengo la responsabilidad, bueno, también vos tenés esa responsabilidad, nosotros tenemos esta posición, y vamos a tratar de respaldar nuestra posición con la fuerza de los compañeros que piensan lo mismo de nosotros. Es decir, llegó un punto donde las gestualidades ya no alcanzan. Sobre todo cuando las gestualidades ya se vuelven un lugar común, que no se transforma en hechos. Y en ese sentido va a haber un proceso de movilización social. Lo que pasa es que nosotros tenemos como UTEP también nuestros quilombos, como tienen los sectores sindicales, que nos impiden tener una política reivindicativa de conjunto. Entonces, Ay, qué pena. Lo perdimos a Juan Grabois, que estaba en la calle, pero vamos a tratar de retomar la comunicación. Y democrática presión, que es la herramienta que tienen las organizaciones populares para poner su agenda sobre la mesa. Te perdimos, Juan, en el medio. Estabas diciendo que hay dificultades en la coordinación de la UTEP, que es un movimiento muy grande, y después que en la democracia... No, que te decía que lo que estamos viendo, cómo encontrar el agujero del mate para poder ejercer la legítima presión, que es la fuerza que tienen los movimientos sociales para poner su agenda. Y en este caso, el punto central de nuestra agenda es el salario básico universal. ¿Vos creés que Cristina genuinamente empuja el salario básico universal? Porque también es la misma Cristina que critica a las organizaciones sociales y considera que son tercerizadoras de la ayuda estatal, y sale de ahí la propuesta del salario universal. No, la propuesta del salario universal no sale de ahí. La propuesta del salario universal nosotros la venimos trabajando hace 2 años. Hay un proyecto de ley... Claro, sale de las organizaciones sociales a las que critica Cristina, por eso te digo. A ver, lo que pasa es que hay muchas discusiones que se mezclan. Hay problemas de poder, disputas de intereses y de poder. Hay concepciones distintas. Digamos, yo entiendo de economía popular, Cristina entiende de economía bimonetaria, no todos sabemos de todo, y no es el expertise de Cristina la cuestión de la economía popular. Me parece horrible la disputa que hay con Emilio. Son 2 personalidades muy fuertes. No nos hace bien, pero a mí la verdad que lo que me interesa es la salida de esto. Y la salida de esto es, desde luego, fortalecer lo que hay organizado en la economía popular, pero el problema central no está en lo que está organizado. El problema central está en los otros 7 millones de compañeros, que no están organizados en un movimiento, pero que perdieron el 32% de su poder adquisitivo y no aguantan más. Ahí está el problema. Y de alguna manera el que no está organizado, el problema que tiene es que no tiene representación. Ahora, ¿por qué? Porque todo este proceso del sector informalizado es un proceso de organización incipiente. Cuando la UOM hace una huelga,
y consigue un aumento salarial, que sería espectacular que todos los metalúrgicos tengan un aumento salarial, es para todos los metalúrgicos, no para los afiliados de la UOM. En cambio, en nuestros movimientos, lamentablemente nosotros todavía no hemos podido lograr que cuando se consigue algo no sea solamente para los integrantes de los movimientos, sino para todo el sector que padece las mismas condiciones. Bueno, ahora en esta coyuntura, por lo menos sabemos unos cuantos que queremos impulsar esto, que no es únicamente para la base social organizada, sino para el conjunto de un sector social que esté o no organizado está padeciendo la misma situación. Y en este momento, Juan, ¿no te parece que hay un riesgo de que vuelva a haber un salto regresivo? Es decir, una rebanada más del salario y de los ingresos de esta economía popular de la mano de la devaluación, que bueno, hoy ya operó en todos los mercados paralelos y bueno, el temor, la principal preocupación mía es que ocurra en el mercado oficial también en los próximos días. Lo que tengo claro es que no hay espacio para más deterioro social. No hay gobernabilidad posible, aunque se pongan de acuerdo todos los dirigentes de que haya gobernabilidad si hay más deterioro social. Hemos llegado a un punto en el que por lo menos nuestra gente no aguanta más. Y entonces, bueno, vamos a pujar. Hay una puja distributiva abierta y en la puja distributiva vamos a tratar de pelear lo mejor que podemos por el sector que intentamos con errores y aciertos representar. ¿Y eso no es un problema político también? O sea, no hay una disputa por la representación del pueblo pobre cuando se disparan entre sí Cristina y Pérsico. No sé, pienso en la respuesta airada del hijo del Chino Navarro, ¿no? De Juan Navarro, que la comparó con Viviana Canosa, dijo que es una tía que grita. Yo no me voy a meter en esos puteríos, digamos, no me voy a meter en eso. No, en términos de política, de orientación política partidaria, superestructural, estratégica, nosotros estamos muchísimo más cerca de Cristina. Y con Emilio hace 11 años fundamos la CETEP, construimos la teoría de la economía popular y tenemos un montón de evidencias compartidas. Entonces, hay algunos que quieren que nosotros nos peleemos con Cristina, no nos vamos a pelear con Cristina y tampoco vamos a romper la organización gremial que construimos ni, renegar de nuestro planteo, que es el de la economía popular, que es nuestra hipótesis sobre cómo se desarrolla la composición de clase en la sociedad contemporánea. Que aceptamos, comprendemos y respetamos que haya otros compañeros, dirigentes políticos que tengan otra visión, del mismo modo que aceptamos, respetamos y comprendemos que dentro de la UTEP hay gente que la quiere más a Cristina y la quiere menos a Cristina. En un sindicato vos no tenés que llenar en la ficha si sos socialista, anarquista, lobartista, cristinista, independiente, cristiano, judío, no, claro. Sos laburante. Entonces, no está todo bien con eso. ¿Qué querés que te diga? No es un problema nuestro en este momento. Nuestro problema es que salga el salario básico universal. Juan, gracias. Un abrazo. Chao, Marco. Juan Grabois, dirigente social, acá en